Este es un mensaje más de Iglesia Logos. Síguenos en Facebook, YouTube e Instagram como iglesia.logos o visítanos en nuestros servicios domingos 11:30 de la mañana y miércoles 7:30 de la tarde. Estamos en Avenida Sanders y Eje Vial Juan Gabriel, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Iglesia Logos, creados para alabanza de su gloria. Hoy el tema es acérquense a Dios. Este mensaje viene precedido de la semana pasada, donde vimos que el tema fue amigo del mundo. Y prácticamente lo que nos está enseñando el Señor o el Espíritu hablando a la iglesia es de no ser amante del mundo, de los deseos de la carne, de los deseos de los ojos, de la vanagloria de la vida. No pueden servir a dos señores, lo vimos la semana pasada, porque servirás a uno y al otro no. Por ejemplo, en el verso 4 leemos de manera tajante, así terminamos la semana pasada, o el mensaje pasado, y leemos que dice de manera tajante el Espíritu Santo a la iglesia: oh almas adúlteras, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Y cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Pero ahora el Espíritu Santo le dice a la iglesia: acérquense a Dios. Nos está diciendo: hey, acércate a Dios. Primero nos dice: no ames al mundo. Y ahora nos está diciendo: acércate a Dios. Verso 5 dice: o piensan que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. El Espíritu Santo tiene un anhelo celoso por nuestra amistad con Dios. No por ser amantes del mundo. No se nos puso en el mundo para ser amantes del mundo. Ustedes no son del mundo, decía nuestro Señor Jesucristo, como tampoco yo lo soy. Esta frase nos enseña claramente que el Espíritu Santo dentro de nosotros anhela celosamente la completa devoción de nuestro corazón, alma, fuerza y mente. Eso es lo que nos está diciendo aquí Santiago, hablándole a los cristianos del primer siglo, y nos está diciendo el Espíritu Santo a nosotros a través de la palabra. Esa es la enseñanza que nos está dejando el Espíritu Santo en este versículo 5 del capítulo 4 de Santiago. Por eso Pablo escribió en 1 Corintios 6, 19 y 20: ¿o ignoran que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en ustedes, el cual tienen de Dios, y que no son suyos? Porque han sido comprados por precio. Glorifiquen pues a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Qué hermosas palabras. Han sido comprados por precio. Como ahorita al estar cantando, que decía yo: Señor, que valoremos, que aprendamos a valorar lo que es el cuerpo de Cristo, lo que es Cristo. ¿Dónde está tu primer amor? Santiago escribió en el verso 4: oh almas adúlteras, prácticamente idólatras, amantes del mundo.
Por eso les dice, oh almas adúlteras. Luego añade ahora en el verso 5 algo más o menos así, parafraseándolo: están afligiendo al Espíritu Santo que ha venido a habitar en ustedes y que aparte los anhela celosamente para sí mismos. ¡Qué increíble! Santiago está confirmando lo escrito en el Antiguo Testamento, que nos dice claramente que Dios es un Dios celoso. Si quieres apunta, lo puedes ver en Éxodo 25. Lo puedes ver también en Deuteronomio 32, 21. Lo puedes leer en tu casa también en Zacarías 8, 2. Y ahorita te voy a leer Éxodo 34, 14, que dice: porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Yahvé, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Fíjate lo que dice: pues Yahvé, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. La idea es que Dios ama al creyente con tal pasión que no le agrada ningún otro amor dentro de los corazones de ellos. Recordemos que idolatría o ídolo es todo aquello que tú pones por encima de Dios. Aquello que tú, aunque por mucho que digas, no, es que yo amo más a Dios que esto, con tus hechos demuestras lo contrario. Eso es idolatría. Por eso les dice, y no amen al mundo. No te hagas amigo del mundo. No seas amante del mundo, oh almas adúlteras. Estás adulterando, te estás prostituyendo. La idea es que Dios ama a los creyentes con tal pasión que no le agrada ningún otro amor dentro de los corazones de ellos. Por eso leemos que ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío y caliente, te vomitaré de mi boca. Apocalipsis 3, 15, 16. Yo no te quiero ni frío ni tibio. Te quiero calientito. Esto simboliza la infidelidad, hermano. Y leemos que le dice a su pueblo en Deuteronomio 32, 16. Le despertaron a celos con los dioses ajenos. Lo provocaron a ira con abominaciones. ¡Wow! Y luego leemos que le dice a la iglesia de Efeso en Apocalipsis 2:4: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Piensa en el dolor de la persona que es traicionada por un cónyuge infiel. Piensa, le despertaron a celos, lo provocaron a ira. Yahvé, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Esto, amados hermanos, es lo que el Espíritu de Dios siente con respecto a nuestros corazones que idolatran y son amantes de cualquier otra cosa, principalmente del mundo. Acérquense a Dios, verso 6. Pero Él da mayor gracia, por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Él da mayor gracia, el Espíritu Santo nos convence de esta maravillosa afirmación, pero Él da mayor gracia. Nota ese contraste.
anótalo siempre, observa lo débiles que somos y lo fuerte que es Él, lo orgulloso que somos, lo humilde que es Él, lo mucho que erramos y lo infalible que es Él, lo cambiante que somos y lo inmutable que es Él. Aún así, escribió Juan en Juan 1:16, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. El pecado busca entrar y la gracia cierra la puerta. El pecado trata de obtener el dominio, pero la gracia, que es más fuerte que el pecado, se resiste y no lo permite. El pecado nos hace caer a veces, pone su pie en nuestro cuello, la gracia viene al rescate. La gracia de Dios nos ayuda en la infidelidad, amados hermanos. Por eso en 2 de Timoteo 2:13 dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Dios resiste a los soberbios. Al mismo tiempo, Santiago nos recuerda que esta gracia solo llega a ¿quiénes? A los humildes. La gracia y el orgullo son enemigos eternos. Salmo 138:6 dice, porque Yahvé es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. El orgullo exige que Dios me bendiga a la luz de mis méritos, ya sean reales o imaginarios. Pero la gracia no se ocupará en mí, en base a nada en mí. La gracia se basa únicamente en quien es Dios. Todo es para su gloria. Proverbios 3:34 dice, ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores. O sea, Él se burlará de los burladores y a los humildes dará gracia. Santiago usó una palabra poderosa en la frase Dios resiste a los soberbios. Significa que Dios se pone en batalla contra los orgullosos por encima de cualquier otro tipo de pecador. Y esto debemos anotarlo, son letras rojas, amados hermanos. Es que el orgullo es uno de los pecados más antiguos y maliciosos. Hizo caer a los ángeles que no guardaron su dignidad. En Judas 1:6. Y lo mismo ocurrió en la caída del ser humano con Adán y Eva. ¿Qué fue lo que hizo? Que el hombre respondió, la mujer que me diste me dio del árbol y yo comí. Era el orgullo. Él nunca aceptó su responsabilidad, su pecado. Y la mujer dijo, la serpiente que me engañó, la serpiente me engañó y comí. Génesis 3:12-13. ¿Y qué decir de Satanás? Oh, querubín protector, el orgullo lo cegó. Dice Ezequiel 28:17. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. De querubín a diablo por orgulloso. Da gracia a los humildes. No es que nuestra humildad se gane el favor de Dios, hermanos, o la gracia de Dios. Es que el humilde
o la humildad nos pone en posición de recibir ese regalo maravilloso que es gratuito, que es la gracia. La humildad nos hace reconocer que sin Dios no somos nada, que lo necesitamos para vivir. Y es que la humildad es tan importante que es una característica de Dios. Por eso nuestro Señor Jesucristo dijo en Mateo 11:29, lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y sabes que vas a hallar descanso para tu alma, y hallarán descanso para su alma. Así que acérquense a Dios. Dice el verso 7, sométanse pues a Dios, resistan al diablo y huirá de ustedes. Sométanse pues a Dios. A la luz de la gracia dada a los humildes, solo hay una cosa que hacer: someterse a Dios. Esto significa que el Señor le das el total control de tu vida. Eso es someterse a Dios. Señor, toma el control de mi vida. Estás a su servicio. Te rindes a Él. No hemos entendido que el ser humano no podría ver si Dios no le hubiera dado ojos, y lamentablemente el ser humano mira para todas partes menos a Dios. El ser humano no ha entendido que no podría escuchar si Dios no le hubiera dado oídos, y lamentablemente el ser humano escucha todo lo demás menos a Dios. Los seres humanos no podrían pensar si Dios no les hubiera dado mente, sin embargo piensan en cualquier cosa menos en Dios. Es triste y es lamentable. Los seres humanos no podrían vivir sin Dios y tristemente se convierten en sus enemigos. Y todavía preguntan que por qué Dios permite la maldad en este mundo. Acércate a Dios por 3 razones. Primero, obedécelo por tu fe, porque Dios es real. Santiago 1:22 así arranca y dice, pero sean hacedores de la palabra. No, eso es lo que nos dice, y no tan solamente oidores, engañándose a ustedes mismos. Segundo, debemos someternos a Dios porque servirle es una bendición y nunca será en vano. Por eso el apóstol Pablo en 1 Corintios 15:58 nos dice, así que hermanos míos, amados, estén firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre o en todo tiempo, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. ¡Qué maravilla! Y tercero, deberíamos someternos a Dios, someter nuestra mente, meter información bíblica a nuestros pensamientos día tras día. Todos los días estar metiendo información a nuestra mente y a nuestro corazón. Por eso en Romanos 12:2 leemos, no se conformen a este siglo, no se conformen a esta era, a este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento para que comprueben cuál sea la buena de Dios, la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Así que el que se somete a Dios cree en Él. Comprueba día tras día la voluntad de Dios y le agrada, aunque a veces no vaya con sus planes, le agrada estar dentro de la voluntad de Dios y permanece en Dios y Dios en él. Bendito sea Dios, alabado sea Dios por ello. Dice, resistan al diablo y huirá de ustedes. Resiste viene de 2 palabras griegas que dice estar de pie y en contra.
Santiago nos dice que estemos de pie y en contra del maligno. El diablo puede huir por la resistencia del creyente con la autoridad de lo que Jesús ha hecho por nosotros en esa cruz. Resistan por fe y ponte la armadura de Dios. Efesios 6:13 dice: por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir, o sea, estar de pie y en contra en el día malo. Y habiendo acabado, todos estén firmes, estén de pie y en contra. Resistan, es decir, no te conformes a tus propias estrategias y filosofías huecas. Apégate a la palabra de Dios. Sométete a Dios. Resiste y el diablo irá. El verso 8 dice: acérquense pues a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, limpien las manos, y ustedes, los de doble ánimo, purifiquen sus corazones. Acérquense a Dios. Eso es lo que el Espíritu Santo nos está diciendo. Hijos míos, acérquense a Dios. Acércate a mí y yo me acercaré a ustedes. Santiago le está escribiendo a la iglesia, al creyente. Es una invitación y una promesa cuando un alma se pone a buscar a Dios. Dios acude a su encuentro, de modo que mientras nos acercamos a Él, Él se acerca a nosotros. Por eso en Isaías 55:6 leemos: busquen a Yahvé mientras puede ser hallado, llámenle en tanto que está cercano. ¿Qué significa acercarse a Dios? Significa ser obedientes a Él. ¿Qué significa acercarse a Dios? Significa acercarse en alabanza y adoración. Significa acercarse en oración, platicando con Él en toda oración y ruego y súplica. Significa acercarse para disfrutar de la comunión con Dios. En cierto modo, este texto ilustra la diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. En el antiguo pacto, Dios le dijo a Moisés: no te acerques. Que no se acercara a la zarza ardiente y que se quitara los zapatos, porque el lugar que pisaba santo es. En el antiguo pacto, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo una vez al año, solo él, y bien limpio por dentro y por fuera. Bajo el nuevo pacto, el velo se rasgó en dos, hermanos. Y ahora Dios le dice al pecador, ahora Dios nos dice a nosotros: acércate a mí y yo me acercaré a ti. No, Mateo 11:28, que dice: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados y yo los haré descansar. Es que ahora la tierra, amados hermanos, ha sido rociada en el nuevo pacto con la sangre de Cristo. Esta es mi sangre, dice, que por ustedes es vertida. Esta es la sangre del nuevo pacto. Y podemos acercarnos a Dios sobre la base de esa sangre y hallar gracia para el oportuno socorro. Lo que Dios realmente quiere decir es: yo ya fuiste reconciliado conmigo a través de mi Hijo amado Jesucristo. Acércate para tener una relación. Yo te recibo. En Juan 14:21 al 23 nos dice la palabras de nuestro Señor Jesucristo, y dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me oye, o sea, ese es el que se acerca a mí.
Ese es el que se acerca a Dios. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él. O sea, Dios se acerca a nosotros. Le dice Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará. Ese es el que se acerca a Dios, hermanos. Tú te acercas a Dios en la palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Dios se acercará a nosotros. Y luego dice: pecadores, limpien las manos, y ustedes los de doble ánimo, o sea, ustedes que dudan, purifiquen sus corazones. En su presencia somos limpiados y somos purificados únicamente allí, en ningún otro lugar. Salmo 24, 3 al 4 dice: ¿quién subirá al monte de Yahvé? O sea, ¿quién estará en la presencia del Señor? ¿Y quién será? ¿Quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Y mientras nos acercamos al Señor y leemos su palabra, nos afligimos, lamentamos, lloramos. Por eso Santiago escribió en el verso 9: aflíjanse y lamenten y lloren, su risa se convierta en lloro y su gozo en tristeza. No sé si puedes entender esto, o no sé si tú has estado en esta situación. Somos confrontados a buscar limpieza en la cruz. Santiago habla sobre la angustia del arrepentimiento. Es ahí en su presencia, leyendo su palabra, donde somos desnudados, hermanos, donde nos damos cuenta que todo se lo debemos a Cristo. ¿Recuerdas en Nehemías? Nehemías 8:9 dice: y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: Dios, día santo es a Yahvé nuestro Dios. No se entristezcan ni lloren, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Eso es lo dulce de estar en su presencia, es lo dulce cuando tú y yo leemos la palabra. Es ahí en su presencia, leyendo su palabra, donde valoramos lo hecho por Cristo y nos humillamos. Por eso Santiago añade en el verso 10: humíllense delante del Señor y los exaltará. ¡Qué maravilla! Mientras llegamos como pecadores ante el Dios santo, 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 nos humillamos delante de Él. Es bueno acercarnos a Dios, no como un religioso autosuficiente, orgulloso, tal y como lo leemos en la palabra en Lucas 18, 10 al 14. Lucas 18, 10 al 14. Jesús nos habla de una historia y dice: 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos en todo lo que gano. Este hombre no estaba orando, estaba presumiéndole a Dios. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador.
Les digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será levantado, será enaltecido. Si nos humillamos apropiadamente ante Dios y reconocemos quién Él es y quién soy yo, entonces Él nos exaltará. Él recibe nuestra oración. La gracia, el favor inmerecido de Dios siempre nos exaltará, porque Dios es el juez. A este humilla y a aquel enaltece, ¿no? Es lo que escribió en el Salmo 75:7. En este versículo 10, Santiago ha descrito poderosamente tanto el deber como la bendición del arrepentimiento. Humillarse significa rebajarse a uno mismo, reconocer que Dios lo es todo, hermanos, y que sin Él nada podemos hacer. No hay vida. El mensaje es claro, Santiago 4:8. Acérquense a Dios, nos dice el Espíritu Santo, y Él se acercará a ustedes. Pecadores, limpien las manos, y ustedes los de doble ánimo, ustedes que dudan o que aún dudan, purifiquen sus corazones. Humíllate delante del Señor. Busca al Señor. Háblale al Señor, llámale. Acérquense a Dios.